Buenas tardes, chicas. Bueno, hoy vamos a trabajar con dos máquinas porque vamos a ver el funcionamiento de la máquina de coser familiar. Para el buen funcionamiento de la máquina de coser familiar, lo importante es saberla enhebrar bien. Del enhebrado, que es una parte muy sencilla, hay que saberlo hacer, hay que saberlo realizar, porque de ello va a depender que nuestra costura esté bien hecha en el momento de realizar nuestro proyecto de costura. Se hacen dos tipos de enhebrados. El enhebrado en el hilo superior y enhebrado del hilo inferior. En ambas máquinas, el enhebrado del hilo superior es muy poca la diferencia que hay entre una y otra máquina. La diferencia está en que en esta máquina el regulador de tensión está arriba, está incorporado, está metido, este sería el regulador de tensión. Sin embargo, en esta máquina el regulador de la tensión está afuera. Esa sería la diferencia en el enhebrado del hilo superior. Sin embargo, en el enhebrado del hilo inferior, ahí sí hay una gran diferencia ya y totalmente entre las dos máquinas. Bueno, como habíamos dicho, la diferencia está acá, en que acá tenemos el portacarretel frontal y este es el portacarretel horizontal. Quiere decir que está acá arriba, para poder hacer el enhebrado con el hilo inferior. Ahora, vamos a hacer el enhebrado entonces con el hilo superior. ¿Cómo se realiza? Correctamente se pone primero en el porta hilo extensible, se pone el hilo que vamos a utilizar. Allí pasamos por el tensor, bajamos por la ranura derecha, por el regulador de tensión. Miramos aquí que hay un alambrecito por el cual tiene que pasar el hilo. Con el volante extraemos al máximo la palanca tira hilo. ¿Vieron? Que ahí sale al máximo, ahí. Y se engancha en el gancho, se engancha el hilo y se baja el hilo otra vez por la hendidura izquierda hacia la abrazadera que está ahí y pasa en dirección a la aguja por la guía de la aguja que está la otra abrazadera ahí y se enhebra la aguja desde el frente hacia atrás. Este sería entonces el enhebrado en la máquina del hilo superior. Bueno, en esta máquina colocamos el hilo en el porta hilo extensible que está de costado aquí y se sostiene con este barralcito, se pone ahí. Se agarra el hilo, se pasa por el devanador de la bobina, se pasa por la abrazadera que sostiene, porque la tensión del hilo está aquí atrás, está el regulador de tensión del hilo, porque acá con este regula el regulador de tensión de hilo que está ahí. Y pasa por la hendidura derecha, va hacia abajo, sube y nuevamente con el volante sacamos al máximo la palanca tira hilo. Ahí se ve bien el gancho de la palanca tira hilo, pasa nuevamente el hilo por ahí, va hacia abajo y nuevamente acá pasamos por la abrazadera que nos indica hacia dónde está la aguja y también se enhebra desde el frente hacia atrás, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora entonces el enhebrado del hilo inferior, pero para ello debemos preparar primero los carreteles, cargar los carreteles, que se llama el devanador de hilo. Entonces, para las máquinas para esta máquina utilizamos los carreteles que son finitos, pero para esta otra máquina utilizamos los carreteles que son más anchos, para esta otra máquina. Bueno, ¿cómo hacemos el cargado, el devanado de hilo? Ponemos el hilo en el porta
hilo extensible, pasamos por el tensor, le damos 2 o 3 vueltas al carretel en el hilo, le damos 2 o 3 vueltas, lo ponemos en el eje del devanador y corremos hacia la derecha que haga tope con el freno. Algo muy importante, para manipular la máquina debe estar siempre desconectada. Entonces la conectamos a la máquina, prendemos la máquina, ¿no es cierto? Me siento para poder manipular con la patita y cargar el hilo. Le vamos cargando el hilo, entonces solito va cargando el hilo. Hasta una cierta cantidad que nosotros quisiéramos ocupar. Y ahí volvemos al lugar el devanador de hilo. Ahora sí, ya estamos en condiciones de poder enhebrar el hilo inferior. Bueno, estamos en condiciones entonces ahora de hacer el enhebrado del hilo inferior. Corremos la placa corrediza y queda al descubierto la parte aquí en donde se debe introducir en la placa de la aguja, ahí se debe introducir el carretel. Se deja un 10 centímetros más o menos del hilo hacia afuera y se lo coloca en el sentido de las agujas del reloj. Ese hilo se pasa bien por una hendidura que está acá al borde, que debe sostener el hilo. Pasa por esa hendidura y debe sostener el hilo. El hilo queda así, ahí, suelto, de tal forma que cerramos la placa, esta corrediza, estiramos el hilo de la aguja hacia nosotros, bajamos el volante, la aguja, y le introducimos ahí en el agujero de la plaquita de la aguja. Y ahí vamos a ver cómo solo el hilo se engancha y sale hacia arriba. Se engancha. Y ahí mandamos el hilo hacia atrás. Por el prensatela, la endijita del prensatela, y mandamos el hilo hacia atrás. Bueno, ahí queda enhebrada correctamente en esta máquina el hilo superior y el hilo inferior. Bueno, en esta otra máquina entonces que tenemos el carretel, el portacarretel frontal, sacamos la caja extraíble, bajamos la tapa con la bisagra y aquí es donde iría nuestro carretel que recién cargamos. Utilizamos este componente que se llama bobina. Colocamos allí el carretel con el hilo hacia las agujas del reloj, dejando 10 centímetros más o menos. Colocamos en la hendidura el hilo y pasa hasta el muelle, que es ese huequito que está ahí abajo. Pasa al muelle ahí en ese huequito que está abajo y queda el hilo ahí. Con el pulgar y con este dedo le introducimos, tomando el seguro, en el portacarretel y hace un pequeño tope. Dejamos el hilo y cerramos la puerta con la bisagra. Agarramos el hilo de la aguja, aquí también prendemos la máquina, enchufamos, la prendemos y nuevamente bajamos la aguja con el volante y solo sale el hilo enhebrado en la parte inferior y por la hendidura del prensatela lo mandamos hacia atrás y allí queda nuevamente bien enhebrado nuestra máquina con el hilo inferior.
Nuevamente volvemos a poner la caja extraíble y la máquina queda preparada para poder empezar a trabajar.